Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estamos en Reduced Transmission HD 2023, chicos. Este videojuego la verdad es que nos ha encantado a todos nosotros porque su apartado gráfico, visual, pues ha mejorado muchísimo con el pasar del tiempo. Y bueno, ha estado con nosotros durante mucho tiempo, eso sí que es cierto, y ha venido mejorando. Y bueno, en la última actualización es así, chicos. Cambiaron muchísimos aspectos del juego, incluyendo el modelado de los vehículos, lo han mejorado, ahora se nota mucho más pulido, se nota mejor. También le tocaron cositas como la iluminación del juego y en general el juego ha mejorado, pero muchísimo. La optimización sí que es cierto de que ha mejorado también, por lo cual muchísimos dispositivos que sean gama baja, media, pues lo podrán correr. Eso porque su configuración gráfica admite muchísimas opciones, chicos, ¿vale? Y bueno, en el día de hoy, chicos, vengo a probar un vehículo el cual pues quedó haciéndome falta en el directo que hice el día de ayer, sábado 11 de marzo. Y bueno, ese directo pues la verdad es que estuvo emocionante porque estuvimos probando la actualización, viendo todas las novedades y por supuesto que haciendo multijugador con todos ustedes, ¿vale? Bueno, este es el vehículo que nos quedó haciendo falta. O sea, a mí en lo personal me quedó pues las ganas de probarlo. Y así es lo que voy a hacer en el día de hoy, chicos. Voy a probarlo en su máximo esplendor. Eso sí que es cierto, lo vamos a disfrutar totalmente porque lo he mejorado al máximo, chicos. También lo he tuneado así como lo ves, porque así como lo ves no es como viene. En realidad nos lo venden así. Mira, ¿veis? Y acá lo he tuneado así, chicos, porque sí, efectivamente este videojuego también ofrece una personalización mediana en cuanto a nuestros vehículos, ¿vale? Pero le podemos sacar el máximo provecho a todo lo que tenemos, chicos, ¿vale? Cabe recalcar que no todos los vehículos tienen la misma personalización. Eso es un punto a favor de este videojuego, chicos. En general, el videojuego nos encanta a todos, ¿vale? Y bueno, es un juego off-road, rally, todo extremo, ¿vale? Inspirado en Rusia. Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es probar efectivamente uno de los nuevos mapas que han agregado en esta última actualización. Y es un mapa rally, chicos, ¿vale? Voy a hacer el gameplay del día de hoy todo con este vehículo porque la verdad es que me parece algo espeluznante, chicos. Algo digno de admirar, amigos, ¿vale? Lo he tuneado pero al máximo, chicos. Espérate, todavía no voy a iniciar la carrerita, Todavía no. Ahora sí, chicos, vamos a empezar desde cero, ¿vale? Una cosa que te digo antes de empezar es que si el videojuego te gusta, porque estoy seguro que te va a gustar, aquí abajo en la descripción vas a encontrar el enlace para que lo vayas a descargar totalmente gratis en la Play Store, chicos, ¿vale? Para iOS no estoy seguro si está o no está, pero lo puedes buscar en tu App Store. Bien, antes de iniciar vamos a activar esto también, claro que sí. Y nos vamos de inmediato, chicos. Vámonos, porque de verdad que estoy muy impresionado con este vehículo. Es pequeño, eso sí que es cierto, pero eso no significa de que sea un buen vehículo, De hecho, pues la verdad es que su apartado modelado está bastante bonito, chicos. Es como, o sea, es como una expedición que harías en cualquier otro videojuego de off-road de PC, como el Snow Road, con esos vehículos pequeños. Y acá se siente bastante realista, ¿no? De hecho, pues también tiene un interior bastante guapo, Y fíjate cuánto corre, chicos. Este vehículo la verdad es que va, pero realmente rápido, Míralo. Mira este vehículo, La verdad es que está pero bonito. Mira la parte de al frente. No, qué belleza, ¡qué belleza! Vale, no pasa nada, No pasa nada, chicos, porque el tiempo con este vehículo estoy seguro de que alcanza, pero de sobra, ¿vale? Míralo cómo es de ágil, chicos. Wow, la verdad es que sí, me ha encantado, pero muchísimo este vehículo. Y creo que lo voy a tener muchísimo. Wow, ¿vieron eso, chicos? Inclusive le sale fuego del mofle. Mira, ¿qué tal? Aquí vamos a pegar un saltito, Mira. ¡Wopa! ¡Vamos! ¡Ostras! Ahí se va dañando ya el vehículo, Wow, chicos, qué buen vehículo. En el directo de anoche, pues la verdad es que lo probé solamente por encimita y dije, no, mira, ¿sabes qué? Este vehículo necesita pues un video enteramente dedicado. Y aquí está, chicos, claro que sí. Viene otro saltito, a ver. ¡Wow, chicos! Controlamos que si no, nos caemos. Pero bueno,
Es que es una auténtica maravilla el vehículo, ¿eh? Como me ha encantado, chicos. ¡Vamos, otro salto! ¡Wow, chicos! Tiene una buenísima suspensión, ¿eh? Este vehículo, pero es para las carreras, chicos. ¡No! Lo volteé. Pero podemos ver sus entrañas, chicos. Cómo está de bien modelado el vehículo en este videojuego, chicos. Genial, ¿eh? Creo que podemos salir por acá. A ver. Sí, efectivamente, vamos. Ahí nos podemos remolcar, estoy seguro de que sí. Y nos levantaremos. Listo, chicos, ahí nos restablecimos gracias a un colega que se metió ahí a la sala que he creado. Y bueno, ya podemos continuar tranquilamente con este increíble vehículo, chicos. Que si te preguntas el modelo, la marca y todo eso, pues aquí en pantalla estoy seguro que te va a salir. ¡No! Me faltó velocidad. No puede ser. Aquí vamos, chicos, atentos porque lo vamos a lograr esta vez. ¡Sí! ¡Wow! Lo logramos, pero si no hubiese estado el amigo ahí, estoy seguro de que hubiésemos podido salir con vida, chicos, porque la verdad es que ya estamos entrampando totalmente nuestro vehículo, amigos. Vale, espérate, que nos enredamos un poquito por aquí. Me metí en las entrañas del amigo, no pasa nada, logro salir, perfecto. Vamos, logramos. Joder. Este videojuego es de lo más emocionante que te puedes encontrar en videojuegos de simulación off-road móviles, chicos, ¿vale? El videojuego se presta para todo, para chiste, para competencia, para desafíos, para aventura, para lo que tú quieras. El videojuego te va a servir, ¿vale? Este es un videojuego muy completo, chicos. Y no por el gusto, se está volviendo muy famoso, eso sí que es cierto. El videojuego está tomando cada día mucho más público, porque ven jugando a uno este tipo de juegos así y se preguntan siempre, joder, Eder, ¿ese juego cómo se llama? Ya lo quiero descargar, ya me quiero montar en uno de esos vehículos y ponerlo en marcha, ¿vale? Es así, chicos, es así, este tipo de juegos atraen muchísimo a los jugadores. ¡Wow! ¡Uy! Mira cómo levanta. No, pero es que es una auténtica bestia, ¿eh? Es una auténtica bestia. Hay que tenerle cuidadito porque si no, nos dañamos totalmente. Y bueno, ahí vamos. ¿Sabes cómo lo he tuneado también? Con el snorkel ese por allá arriba. Porque de esa forma pues vamos a poder resistir un poquito más los charcos un poco profundos, ¿vale? De esa forma no tendremos mucho lío para esquivar o bueno, pasar cualquiera de esos charcos profundos, así como el que viene al frente, que espero que no sea tan profundo, porque el amigo, mira, ¿veis? Gracias al snorkel, el motor pues no se me ahogó por ahí. Genial. Porque eso sí les puedo decir que el videojuego pues tiene piezas funcionales, chicos. Sí, piezas funcionales. Vale, vamos pasando por aquí, No le pongan cuidado al tiempo ese que tenemos en pantalla, ¿vale? Simplemente vamos sacándole el máximo provecho a este vehículo, chicos. ¡Wow! Está bastante impresionante, ¿vale? No es un vehículo para andar llevando carga ni nada de eso, claro que no. Es un vehículo más para expedición, ¿vale? Para temas de aventura, ¿vale? Si eres una de esas personas que les gusta adentrarse a sitios remotos, sin tanta dificultad, sin tanta extremidad ni peso que te esté arrastrando, pues este es tu vehículo, ¿vale? Este es tu vehículo en el juego. Porque sí, efectivamente, pues el juego cuenta con un mapa demasiado grande, pero no solo uno, cuenta con muchísimos mapas. Creo que a sol de hoy tiene como, a ver, yo digo que como 10. A ver, me disculpan, no tengo el número exacto, seguramente por aquí en pantalla les salga. Pero sí, efectivamente tiene muchísimos mapas gigantes, chicos, gigantes. Aquí llega el compañero de sala con su vehículo gigantote. Sí, así como hay vehículos pequeños como el mío, hay vehículos gigantes como el de él. Pero él no trae el más grande, ¿eh? Tasmania no trae el más grande. De hecho, él trae uno término medio, ¿eh? Porque hay vehículos que vas a flipar cuando los veas, de verdad, ¿eh? Te invito a jugarlo, ¿eh? Te invito a jugar este videojuego y a disfrutar de todas sus actualizaciones, porque sí, el desarrollador lo tiene pero muy bien actualizado, la verdad. Cada actualización mejora todo, chicos. Vámonos, es momento de continuar porque ya estamos totalmente reparados, claro que sí.
Y ahora nos acercamos a la parte final de esta aventura, chicos. Y es un salto súper épico que en el directo no logré hacer con un camión que llevé. Usé una Peterbilt, sí, efectivamente hay Peterbilt aquí. Ahora vamos a ver acá. ¡Vamos! ¡Genial, chicos! ¡Wow! ¡Hacemos Willy! ¡Genial, chicos! Bueno, ahí lo tienen, en el rally. Ahora, no termina aquí, chicos. Claro que no. ¿Qué les hablé de las expediciones? Vamos a llevarnos este vehículo a una expedición, chicos. ¡Vámonos! Vamos a la aventura, chicos. Estamos en el camino de la muerte, o la ruta de la muerte, ¿vale? Y ahora estamos en el interior de nuestro vehículo, chicos. Así luce el vehículo por su parte interna, ¿vale? Sí que debo decirles algo, los que lo van a disfrutar, sepan que el videojuego pues no tiene interiores tan diseñados como querríamos, pero pues últimamente hemos notado que van mejorando esos interiores, lo que significa de que el desarrollador efectivamente está trabajando en eso, ¿eh? Así que, chicos, vámonos de inmediato a esta expedición, pero no vamos en esta cámara, claro que no. Vamos en la cámara divertida, chicos. Vámonos para allá, gente. Vamos a ver cómo salimos de por aquí. Ahí vamos, de momento, míralo cómo acelera el bicharraco en el agua y todo, mira. Mira eso. Cómo va apartando el agua a toda velocidad sin temor alguno. Gracias a su snorkel no se ahoga el motor, no pasa nada. Estamos aquí bajo. Estamos aquí sacando todo el agua. Limpiando, mejor dicho, eso por ahí. El camino está totalmente lleno de maleza, pero no pasa nada. El vehículo miedo al agua, no lo tiene. Así que, chicos, vámonos. Aquí al frente vamos a encontrar un sitio para recoger mercancía, porque también puede llevar mercancía, chicos. ¿Se ve o no se ve genial, ¿Se ve o no se ve genial? ¡Uy! ¡Que patinamos, que patinamos! A ver, espérate, porque se nos detiene la máquina. Se nos detiene la máquina, chicos. Bien, vamos a llevar un poco de combustible, eso sí es cierto. Vámonos con un poquito de combustible por allí, en la parte de arriba de nuestro vehículo. Mira, combustible, bidones pequeños y tanques de combustible. Eso es lo que vamos a estar llevando el día de hoy. ¿Y a dónde, Eder? El mapa es este de aquí, míralo. Qué guapo mapa, chicos. Bueno, guapo, pero extremo, chicos. Vámonos de inmediato. Vámonos de inmediato, chicos. Otra cosa que tiene funcional este vehículo es ahora que llevamos pues bidones de combustible, podemos repostarle combustible a cualquier otro compañero que vaya por ahí y que necesite, ¿vale? Aquí activamos la opción bueno, ya se desactivó. Bueno, vámonos de inmediato, chicos. Ahí me acerco un poquito más, ahí para ver de cerca nuestro vehículo del día de hoy, que está pero verdaderamente increíble, chicos. Cómo me ha gustado este vehículo, pequeño, poderoso, no le tiene miedo a nada, ningún terreno es difícil para él, porque aparte pues tiene un chasis bastante alto, tiene unos buenos ejes altos, chicos, ¿vale? Por aquí bien podría acelerar un poco más, pero me da un poco de miedo resbalar y caerme al vacío y tener que reiniciar de nuevo. No es la idea, chicos. Vamos a disfrutarnos de esta aventura, gente. Esta aventura va a quedar muy buena, chicos. Espero que le den un buen like a este video. Voy a seguir trayendo pues gameplays de algunos vehículos interesantes de este videojuego, ¿ok? Porque tengo que aprovechar un plan VIP que he comprado, que es por un mes, así que pues tenemos que sacarle el máximo partido. Vamos allá, chicos. Claro que sí, en este canal vamos a disfrutar muchísimo este videojuego, que no es nuevo, eso sí que te lo digo. El nombre dice 2023, pero en realidad este videojuego viene como desde el 2018, 2019, ¿vale? Lo jugué en sus inicios, pero era realmente malo. Y así es todo en la vida, chicos. Al inicio, pues no somos lo que queremos. Con el pasar del tiempo podemos lograr todo lo que queremos, chicos, ¿vale? Y este videojuego pues sí que ha logrado muchísimas cosas, a tal punto de que ha atraído a una audiencia única, chicos, Yo te digo algo, cuando yo lo jugué por primera vez, la iluminación del juego era totalmente oscura, era fea, por decirlo así. Era muy mala la iluminación del juego y los gráficos, es decir, las texturas del juego, eran malas, ¿vale? Eran malas. Pero mira qué tanto ha cambiado
ahora en 2023, se ve como un videojuego auténtico de consola, ¿eh? Y eso no es todo, chicos, porque aquí hay físicas de barro. Sí, señores, aquí el vehículo se ensucia, las llantas toman barro y el barro se hunde, ¿vale? Nosotros también nos hundimos con el barro. Es un videojuego muy increíble, te lo recomiendo. Ya te digo, en la descripción vas a tener el enlace. Y tú dirás, bueno, Eder, ¿por qué tanta promoción? ¿Te han pagado? ¿Te están financiando el video? No, la verdad es que no. Simplemente que cuando algo es bueno, algo está bien hecho, hay que darle los méritos que se merece, ¿vale? Y aquí en este canal hacemos eso. ¡Uopa! Vamos, casi me reviento ahí el chasis. Se me está acabando el combustible, pero no pasa nada. Ahí puedo reponer. Si se me daña el vehículo también lo puedo reponer, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a alejarnos un poquito ahí, que vamos muy pegados al vehículo. Y míralo. Fíjate en el potencial que tienen esas físicas. Mírate el chasis. Mira, me voy a ir en esta cámara para que te veas el chasis. Cómo es de buenísimo. Cómo es de buenísimo, chicos. Otra física que está impresionante. Mira, me voy a detener, ¿vale? ¡Wow! La llama cómo revienta en el motor ahí. Mira, me voy a detener aquí para que veas algo interesante. Mira, atento a las llantas, mira. ¿Ves? ¿Ves? Dirás, ¿para qué sirve eso, Eder? Bueno, cuando te encuentras en situaciones de difícil acceso, en barro, en lugares que pues empiezas a patinar mucho, esa baja presión de llantas, nada que este vehículo no pueda controlar. Y el chofer también, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Me merezco o no los créditos? Esa baja presión de neumáticos te puede ayudar a salir de ese repatinaje de llantas que llevas, ¿vale? Para eso funciona esa función de bajar o subir la presión de los neumáticos. También puedes bajar o subir el chasis, pero eso pues no todos los vehículos lo tienen. Eso sí que es cierto, ¿eh? Puedes subir o bajar la altura del chasis en algunos vehículos, ¿vale? En algunos vehículos. Estoy seguro que más adelante en futuros gameplays te vas a disfrutar de algunos de esos vehículos subiendo y bajando el chasis, ¿vale? Déjame bajar un poco la velocidad. ¿Vieron cómo saltó por ahí? Se esquivó totalmente ese hueco que teníamos por ahí. Vale. Me da miedo, ¿eh? Ya me da miedo por acá. Por acá ya siento un poco de temor, chicos, porque el precipicio es demasiado... ¡Wow, chicos! El precipicio no... Dios, mejor no miren al suelo, chicos. Si sufren de vértigo, este videojuego no es para ustedes. Mentira, sí es cierto. No es cierto, perdón. Este videojuego es para todos. ¿Por qué? Porque en este videojuego superas tus miedos. Claro que sí. Bien, vamos a continuar, chicos. La verdad es que me ha encantado muchísimo. Les quiero enseñar la parte de al frente del vehículo, pero la verdad es que no me atrevo mucho porque, claro, me puedo equivocar en el camino y ya viste el precipicio. El precipicio es demasiado. El precipicio es demasiado. Aparte, me callo un mes para que escuches el motor. Mira lo que ha pasado, pero afortunadamente logré engancharme a un árbol, así que en este video van a ver cómo puedo salir de esta situación, chicos, que la verdad para nada es agradable. Bueno, chicos, a la final no lo hemos logrado, así que tuvimos que reiniciar de nuevo la partida. No importa, accidentes como ese siempre van a pasar, chicos, así que hay que manejar con mucha precaución en este videojuego, porque si no quieres empezar de nuevo desde cero, pues tendrás que tener mucha precaución y utilizar muy bien los recursos que tienes en el videojuego para defenderte en el terreno, o sea, en lo extremo. El videojuego está inspirado en Rusia, así que esto es el extremo ruso, chicos, de verdad, ¿eh? También les digo algo, hay un mapa de nieve, chicos, que seguramente en futuro gameplay estaremos probando ese mapa de nieve y también en directo, porque sí, haremos algunos que otros directos con este videojuego. Y ojito, 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 que podemos perder el control por aquí. Esto es un barranco que al parecer hubo un deslizamiento de tierra por aquí. Eso es lo que inspira este sitio por aquí, este tramo.
¿sí? Como que hubo un deslizamiento de tierra y bueno. Cuando te ves en zonas así, lo mejor sería bajar la velocidad y controlar bien tu vehículo, porque a altas velocidades ya viste que el vehículo salta pero demasiado, ¿no? Entonces lo mejor sería irse con delicadeza, irse muy amable, y también creo que sería buena idea si nos paramos un rato y bajamos la presión de los neumáticos para que el vehículo no salte tanto, ¿vale? Porque si empieza a saltar mucho, pues lógicamente vamos a acabar en el barranco como hace un rato, y no quiero repetir otra vez la ruta desde cero. Eso sería perder el tiempo. Lo mejor es andar con precaución, y si nos vamos a inspirarnos a la vida real, no hay segundas oportunidades. Te caíste, te caíste. Aparte voy solo, voy solo, pero si tú no quieres ir solo, pues hazte una sala multijugador y juega con tus amigos, que es hasta 12 jugadores. 12 jugadores en una sola sala. Mínimo 3 horas. Mínimo 3 horas de sala. Mínimo. Máximo creo que son 8 horas de sala. No estoy seguro, pero hay muchas horas de diversión en salas multijugador. Eso está perfecto, chicos. ¿Vale? Si nos acaba el combustible, no pasa nada. Podemos restablecer de una vez más el combustible. Me voy a ir en la cámara interior a ver si no es una mala idea. Mira, por aquí así. No se ve muy bien, la cámara interior no es libre. Es una cámara interior estática, pero pues el recurso es lo que tenemos aquí. A ver si podemos salir. Lo ideal sería llevar el control bien a la esquina, porque a la orilla de allá podremos caer en cualquier momento. Si la cámara no te gusta ahí, la puedes poner acá y listo. Mira, se ve increíble, ¿no? El videojuego es demasiado espectacular, chicos. Demasiado espectacular. Me ha gustado muchísimo y es por eso que merece la pena comprarse el VIP, ¿vale? Si tú tienes dinero y pues te gusta gastar en videojuegos, vale la pena. Vale la pena muchísimo ese VIP de este videojuego, ¿vale? Voy a acelerar un poquito, con cuidadito, eso sí que es cierto. Con cuidadito por allí, ¿vale? Que no me quiero caer una vez más. Puedo controlarlo, claro que sí. Después que no salte mucho el vehículo, creo que todo va bien. El tema es cuando el vehículo va saltando mucho, porque ahí ya perdemos agarre en el terreno y ocurren accidentes catastróficos. Míralo, qué guapo. Qué guapo cómo va reconociendo el terreno, todo el chasis del vehículo. Los 4 neumáticos. Ojito, ojito, ojito. Cuidadito por acá. ¿Vale? Cuidadito por ahí. Casi cometo un accidente catastrófico por acá, chicos. Un tramo peligroso. Un tramo de tener cuidado. No por el gusto, se llama la ruta de la muerte. Porque los precipicios y el camino es realmente catastrófico. Y esto es solamente de aventura, porque a ver, yo no creo que allá arriba viva alguien. ¿Te imaginas que alguien viva allá arriba? Por Dios santo, yo saldría pero una vez al año solamente, De mi casa una vez al año saldría, y eso a buscar provisiones de largo plazo, como medicamentos, enlatados, cosas así. Pero lo demás, te juro que yo sembraría mi propio arroz y cultivaría mis propias gallinas, porque no voy a estar saliendo todo el tiempo, Viviría como un ermitaño, una vez al año me ven en el pueblo. Pero bueno, yo de momento voy solamente de excursión en el día de hoy, porque no quiero saber de vivir por allá arribota. Por cierto, vamos a ver por dónde vamos para enseñarles qué tanto de tramo llevamos y qué tanto de tramo nos falta. Nos detenemos para no tener accidentes y fíjate, estamos ya casi llegando, chicos, ¿vale? Hoy vamos a terminarlo, claro que sí, hoy vamos a llegar hasta el final. Vamos a hacer el reconocimiento en este gameplay. Vamos a llevar este vehículo hasta la cima de esta expedición, chicos. Merece la pena, por supuesto que sí. Vamos a ver, yo creo que aquí ya podemos meter segunda. Han pasado un poco las... Sí, efectivamente ya por aquí podemos subir un poquito la velocidad. Si te preguntas lo que ven al frente en rojo, pues eso es una estación de combustible. Genial, el que la puso ahí, pasó mucho trabajo.
pasó mucho trabajo. Tenemos para combustible y tenemos para reparar el vehículo. Claro que sí, una vez reparamos, nos vamos. Yo no lo hago porque tengo el VIP que te recomiendo comprar. Simplemente toco y ya estaría reparado. Pero si tú no lo compras, tendrías que tener mucho cuidado con el vehículo, de no dañarlo y también de utilizar bien los recursos del vehículo, porque podrías gastar exceso de combustible. Podrías tener un gasto excesivo de combustible, como yo en este momento. Le voy a quitar eso. Vale, ahí vamos, íbamos muy forzados. Iba el motor demasiado forzado, pero no pasa nada, ya está restaurado. Y si te estás dando cuenta que la calidad de texturas pues no está... Espera un segundo. Continuamos. ¿Hay un atajo? ¿En serio? ¿Hay un atajo? No. Déjame miro por acá. No, no hay ningún atajo, Eder. Vámonos. No inventes locura, Eder, porque luego te toca reiniciar de nuevo la partida. Y no es la idea. Por cierto, también toda la carga que tú lleves, pues lógicamente dará premios como moneda del juego y experiencia para subir de nivel e ir desbloqueando nuevos vehículos. Porque sí, los vehículos se desbloquean con niveles. Si te compras el VIP, los tienes todos, puedes comprar cualquiera. Pero bueno, si no, pues a llevar carga. Que una cosa sí te digo, por aquí no se atrevan a venir con un camión grande, porque al suelo van a dar. Al suelo van a dar, garantizado. Muchísimas veces van a tener que intentarlo. Genial. Bueno, el tipo de llantas que puse para esta expedición, creo que quizás no sean las adecuadas, porque las veo muy delgadas. Lo ideal serían unas gordas. ¿O qué dicen ustedes? ¿Llevo las llantas ideal? Me lo dejan en los comentarios, chicos. Bueno, yo me iba a callar un mes, era para enseñarles el sonido del motor, así que vamos. Bueno amigos, ahí ya estoy seguro que escucharon la mayoría de sonidos del juego. Motor, físicas, ambientales, muchos sonidos. Y ahora pues vamos a ver si salimos de este segundo aprieto, que por estar girando cámaras y todo eso, pues me veo en la obligación esta de ahora. Bueno, vamos a ver si enganchamos una vez más. Ahí está, perfecto. Y vamos a ver si tiramos para ver si salimos de aquí y terminamos nuestro viaje, chicos. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Wow, ese winche tiene tanta fuerza así que prácticamente remolca a mi vehículo.
mi vehículo prácticamente pues lo ha remolcado. Vamos a ver, ya salimos. Estoy seguro que sí, perfecto, Menos mal pues tenemos acá la ayuda de ese winche, porque si no, no salimos. Sería demasiado complicado si no tenemos... Bueno, es que a ver, un videojuego off-road no puede ser un videojuego off-road si no tiene un cablestrante, un winche. En mi país se conoce mayormente, vulgarmente como winche, ¿vale? Pero su nombre cotidiano sería cablestrante, ¿no? Cablestrante o cabrestrante. Bueno chicos, pues hemos llegado. ¿Qué les parece, ¿Qué les ha parecido la expedición del día de hoy? Yo pensé que íbamos a llegar de noche, porque aquí efectivamente hay noche. Para algo están las lucecillas de nuestro vehículo, ¿vale? Pero pues no hemos llegado de noche, así que nada. La noche la veremos en un futuro gameplay, estoy seguro que sí, Hoy hemos ido un poco rápido porque claro, con este vehículo, pues todo es rápido. Vamos súper rápido con este vehículo. Así que chicos, dejo el gameplay del día de hoy por aquí y el videojuego también se lo dejo recomendado por aquí en este video. Sin más, yo me despido por el momento y bueno, a seguir haciendo mis rutillas, porque sí, hay que seguir muchachos. Este videojuego no se explora solo. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye.